Lo que el Señor puso en mi corazón no es con el deseo de desalentar sus corazones, sino es con el deseo de mostrarle la responsabilidad de lo que usted quiere hacer y la responsabilidad de los zapatos en donde usted se quiere poner. Aunque suene algo fuerte, espero con la ayuda de Hashem no herir susceptibilidades, sino que ustedes vean la responsabilidad de lo que ustedes quieren desempeñar para el reino de los cielos. La responsabilidad que debe tener un siervo que quiere caminar con el Señor en cualquiera de las facetas de su vida. Mi deseo no es desalentar, mi deseo más bien es exhortar, porque Hashem busca a hombres y a mujeres que no seamos buenos. Buenos hay muchos, que seamos excelentes, y eso es diferente. Esa debe ser nuestra meta. Si el Mesías dijo que él dejó ejemplo para que como yo hagáis, dijo él, entonces nosotros la vara mínima que tenemos que tener es la del Mesías, la que él dejó. De ahí para abajo, no sé qué tanto sirva. Es mi forma de pensar. Eso es como el que está listo a hacer un salto con esa jabalina que pasa una barra transversal y la salta, ¿cierto? A medida que uno va saltando, viene el otro competidor y tiene que superar la altura que saltó al anterior. Así estamos nosotros. Sabemos que no vamos a superar la vara que el Mesías dejó, pero lo mínimo es poder llegar a la misma altura de él, para que se cumpla lo que la palabra de él dijo, para que hagamos cosas mínimas o como él dijo en sus palabras, y nos tiene harta fe, mayores cosas que yo haréis. O sea que posiblemente la vara, no sé qué tanto la podamos pasar, pero cosas mayores que él vamos a hacer, sí. Y, ay Señor, vamos a ir a Timoteo. Quiero que hablemos de Timoteo. Esto fue lo que el Señor tocó mi corazón y lo que me impactó. Y mientras que ustedes van a buscar Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, voy a ir a empezar a mirar aquí un par de cosas. Si vamos a mirar la carta de Timoteo, vamos a ver que es una carta, un libro esencial. Y dice que Timoteo, así como Tito, son a menudo denominadas cartas pastorales o para los siervos, porque se refieren a las responsabilidades de quienes estaban a cargo de algunas de las primeras congregaciones del Mesías, aunque ambas cartas están dirigidas a Timoteo personalmente, sirviendo como manuales para los líderes de las congregaciones primitivas, dado que proporcionaban normas y directrices para útiles para tener la claridad y la responsabilidad que iban a asumir estos siervos. ¿Y cuál es la historia de la primera carta de Timoteo? Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego de Listra, un hombre muy letrado. Eso lo pueden mirar según el libro de Hechos 16, verso 1. Dice que fue discípulo de Pablo. Entendemos que el concepto, la palabra de discípulo quiere decir que es una persona que está muy cerca, que es una persona que comparte, que es una persona que interactúa, casi por así decirlo, que es una persona que vive muy cerca o vive con él, conoce muchas cosas de su intimidad. Y dice que fue discípulo de Pablo, eso lo puedes ver en Primera de Corintios 4:17. Y es mencionado como su colaborador en muchas de las cartas de Pablo, ¿cierto? Y dice que Pablo tenía gran confianza en Timoteo. Primera de Corintios 16:10. Por lo que él servía de mensajero y a menudo, aparte de ser mensajero, también era un gran escritor de muchas de sus cartas. También vemos que Timoteo viajó y trabajó con Pablo. En el libro de los Romanos, en Filipenses y en Hechos lo podemos ver. Y vemos que compartían la misma fe,
Es decir, que Timoteo para los ojos de Pablo era como un hijo, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura de la primera carta a Timoteo? Pues habla de que es una carta que puede dividirse de varias maneras. Una de ellas es que da instrucciones para la vida en la congregación. Habla de la fe verdadera y también da advertencias acerca de las falsas enseñanzas. ¿Quieren servir a Hashem? Hay que comer este libro. Dice que este libro también aconseja o da consejos a Timoteo y a otros líderes de la congregación. Y esto me impactó, porque Baruch Hashem, bendito es el Señor. Hay muchos que quieren servir. Qué bueno es eso. Pero hay que saber cómo vamos a servir, porque servir con el Eterno no es un juego. No puedo decir yo que voy a servir hoy y mañana no. Y el libro de Timoteo habla de esas personas también. Así que vamos a adentrarnos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Cualidades que debe tener o deben manejar aquellos que practican o que quieren caminar en la congregación del Mesías. Capítulo 3, verso 1. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo o de pastorado, hablan, buena obra desea hacer. Un siervo del Señor debe ser, pues, irreprochable. Levítico 21:17. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Grandes cosas vemos acá de este hombre. Número 1, un obispo, aquel que quiere servir al Eterno, debe ser pues irreprochable. O sea, en él no debe haber ningún reproche. Absolutamente nada tiene que haber que genere en su vida duda o algún reproche. No solo de los que están dentro de la congregación, sino los que están afuera de la congregación. ¿Cómo puede ser creíble las personas que están afuera si cuestionan lo que hace? Es decir, que en tu vida no puede haber reproche. Por eso, en este anhelo y deseo de esta persona no puede tener doble vida. En el anhelo y el deseo de la persona, su camino y su conducta debe ser intachable. Hashem empieza el libro de Timoteo mostrando desde la más alta, digámoslo así, anhelo y deseo, y va descendiendo hasta los más bajos, entre comillas, porque en los caminos del Señor no hay título ni servicio alto ni bajo, todos son supremamente importantes, pero los muestra dentro del rol de. Y después, en el capítulo 4, en el capítulo 5, empieza a mostrar cómo los hombres que sirven en la congregación tienen que ser shoftim, jueces, dentro de la congregación, y cómo deben dirigirse y cómo deben actuar dentro de ella, cómo deben juzgar, pero también cómo van a ser juzgados. Y el modelo en que se juzga a aquel que camina con el Eterno y sirve a Hashem cambia un poco con respecto a aquellos que no están sirviendo, porque están expuestos a los ojos de todos los hombres, de la congregación y de los que están afuera y saben que tienen un papel o un rol importante dentro de la congregación del Mesías. Entonces dice, si alguno aspira al cargo de obispado, dice acá, esa traducción no sé qué tan buena sea, buena obra desea hacer. Otras dicen así, palabra fiel es esta, si algún hombre está procurando ser anciano de la asamblea, desea una obra excelente. Otros dicen, y otro texto expresa y dice que es una obra que no es fácil, que es una obra que a veces no da los réditos que se esperan.
Es una obra que a veces no da lo que anhela uno. ¿Quién? El que se conduce por el corazón y los deseos de su carne. No va a ser agradable. Todo lo contrario, al que más da, al que más se le da, va a ser al que más se le exige. Va a dormir menos. La preocupación ya no va a ser solo la suya, la de su vida, sino la de cada uno de los hermanos que están ahí. Va a llevar la carga de todos. Las alegrías como las no tan alegres también van a recaer sobre sus hombros. ¿Estás dispuesto a llevar eso con sinceridad? Un obispo o un siervo del Eterno debe ser un hombre irreprochable. ¿Cómo dice el texto de Levítico? ¿Tú lo buscaste? Levítico 21:17. ¿Cómo dice ese texto? Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará a lo largo de las generaciones para ofrecer el pan de su Dios. Es decir, que no debe haber en él defecto alguno. Y no está hablando de un defecto físico solamente. Está hablando de un efecto en su comportamiento, en su tipo de vida. No debe haber defecto en él. No debe haber reproche para que digan, es que él. Eso no debe existir. Tu vida debe ser literalmente expuesta, abierta completamente delante de los ojos de todos. En ti no debe haber secreto alguno. Hay un cuento de los sabios que dicen que uno de los alumnos de un rabino, que se me pasa ahorita el nombre, estaba a punto de casarse y que hay ciertas cosas que a veces avergüenzan y eso y no sabían cómo era en el momento en que él iba a entrar a la intimidad o a la relación con su esposa, el rabino. El alumno no sabía. Y entonces hay un cuento que dicen que el alumno se metió debajo de la cama de su rabino para saber cómo era que él actuaba en ese momento. Y no lo llevaba al punto en la acción física, sino cómo actuaba en la acción espiritual. Porque aún hasta en lo más íntimo de la pareja de esposos no podemos desconectarnos de Hashem. Y él quería saber cómo hacer para no desconectarse del Eterno, porque aquel que se casa y tiene esposa empieza a gozar de los placeres de su esposa. Y él no quería desconectar su parte eh, humana o de la espiritual. Él quería seguir conectado en el concepto espiritual. Y entonces, así sucede con esto. Un hombre debe ser siempre irreprochable. Y por eso dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Sobrio. ¿Qué es eso de sobrio? Tranquilo. No puede perder la cabeza tan fácil. En otros textos dice que no le guste la pelea o los conflictos. O sea, no se puede dejar llevar por el hermano que es tachuela y lo tienes dentro del zapato. No puedes dejarte llevar por eso. Tú tienes que tener un equilibrio, tienes que ser un buen juez, tienes que mirar todo el panorama. No puedes mirar una sola cosa y creer que esa es la verdad absoluta. Estás obrando mal. No estás siendo buen juez. Prudente, de conducta decorosa. Prudente. No puede ser una persona que tengas los labios sueltos, que si alguien se acercó y te dijo algo, tú inmediatamente vas a ir a decirle al otro. No, en tu vida tiene que haber prudencia. Habrán cosas que tú solo las tendrás que saber y te las tendrás que comer tú solo. Y aunque quieras a veces decírselas a alguien porque sientes que es mucha carga en tus hombros, tendrás que guardar silencio, porque es la confianza de esa persona depositada en ti. Y eso a veces agobia, porque el anhelo no, porque nuestra conducta normal es que poder hablar. Somos seres sociables. Lo difícil es guardar los secretos y tenemos que aprender en eso, pues, el que desee esto. De conducta decorosa, o sea, no debe haber tacha en su hoja de vida. Con decoro debe caminar,
delante de los ojos de los creyentes y de los no creyentes aún más. Hoy en día eso se ha perdido. Hablan más de los pastores y los líderes, ladrones, fornicarios, adúlteros. ¿Saben por qué? Porque a unos pocos se les ha olvidado a quién le están sirviendo y cómo tienen que conducirse para servir. ¿Cómo puede ser juez si él no es juez con la balanza justa para su propia vida? Mentiroso, engañador, es siervo de Hasatán. Eso dice la palabra. ¿Quién es el padre de la mentira? Hasatán. ¿De quién es entonces siervo? De Hasatán, del diablo. Hospitalario. Eso a veces no gusta mucho. Abrir la puerta de nuestra casa, que conozcan nuestra intimidad y sepan hasta cómo dormimos, a veces no agrada. Pero si quieres servir a Hashem, tienes que ser hospitalario. Esto empezó a hacerme en mi mente una serie de lista para saber en dónde yo estaba bien y en dónde X y en dónde estaba chulito. ¿Por qué hospitalario? Porque su conducta debe ser la misma hasta lo más íntimo de su casa. Hay personas que dicen, yo no invito a nadie a mi casa. ¿Por qué? Se me destapa la olla a presión y me conocen todo lo que no está bueno dentro de mí. ¿Quieres servir a Hashem? Empieza a hacer tu lista. Apto para enseñar. Tiene que conocer la palabra. No puede despertar de un día a otro para creer que lo va a hacer. Tiene que conocer de qué es lo que va a hablar. Y tiene que tener la certeza de que Hashem le va a mostrar qué es lo que va a hablar. ¿Cómo van con tu lista, hermanos? ¿Van bien? Dice número 3, verso número 3, no dado a la bebida, no pendenciero, sino que amable, no contencioso y no avaricioso. ¿Saben por qué? Porque el camino verdadero y real de la Torah trae todo menos plata. El camino verdadero de la Torah, los siervos que temen al Señor de verdad y caminan con el temor de Hashem en su vida, trae todo menos dinero. Y muchos creen que esta es la oportunidad maravillosa para ser ricos y tener dinero por montones. Y no es así. La satisfacción y la alegría y el gozo muchas veces no es monetario. Porque en la mayoría de las veces es de gran alegría y de goza porque una sola alma doblegó sus rodillas y reconoció al Dios de Israel como su Dios. Y eso te paga a ti absolutamente todo. Las trasnochadas, las madrugadas, las lágrimas, las cargas, la desolación, la frustración y la soledad, porque tristemente a veces es un camino un poco solo. A veces tenemos que dejar hasta los que más amamos para seguir a Hashem. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás listo para hacer eso? Yo cuento a mis amigos, creo que con mis dos manos, y me pueden sobrar dedos, porque los caminos de la rectitud generan que en tu vida, a veces todo aquel que no quiere caminar con la misma rectitud que tú quieres caminar y con el temor del Señor, va a alejar a las personas que son falsas y mentirosas en tu vida. Y déjame decirte que eso a veces incluye hasta a los mismos de tu familia. ¿Estás dispuesto? Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Que gobierne bien su casa. Y después dice, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. A veces hay padres que tienen sujeto a sus hijos, pero no sus hijos están sujetos a sus padres. Entonces no está gobernando bien su casa, porque el temor de Hashem no está en esos hijos. Ellos son coaccionados
por la presión de su padre y el temor de su padre, mas no por el amor de su padre a que ellos realmente obedecen de verdad. Y eso es diferente. Tú como papá nunca puedes sembrar en tu hijo temor, porque tu hijo va a obedecer porque él tiene miedo a ti, padre, pero no porque te tenga respeto y admiración. Eso es diferente. Y ahí no estás gobernando bien la casa. Tu hijo te hace caso porque toca, mas no porque él quiere. Y eso es distinto. Y son las cosas que nosotros tenemos que aprender, porque hoy en día se ve eso mucho. Aún en las congregaciones y en las casas de los creyentes se ven a hijos que no hacen las cosas por amor, sino porque no hay opción. Eso es distinto. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la congregación del Eterno? Nuestra casa tiene que ser ejemplo. Nuestro entorno tiene que ser ejemplo. Si en tu casa hay caos, difícilmente vas a poder conducir o guiar a aquellos que también llegan a tu vida con caos. Porque no he visto la primera congregación que tenga todos sanos. Hay muchos enfermos. Por no decir que un gran porcentaje son enfermos más que los sanos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando nosotros mismos no reconocemos que necesitamos al médico porque en nosotros hay enfermedad. Y después nos dice el texto, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó Hasatán. Dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga la condenación en que cayó Hasatán. ¿Saben cuál es el problema en las congregaciones? Llegó el cantante del momento a la congregación X. El peor error que puede hacer el líder es ponerlo a que ministre cuando no sabes cómo viene él espiritualmente. Error. Llegó el hermano ABCD de otra congregación X y al día siguiente tú lo estás poniendo para que sirva y no sabes con qué problemas viene él. Error. Una de las cosas que aprendí y que son de suma importancia dentro de la congregación es que tú no puedes darle a alguien a que ore así porque sí, porque la oración es fundamental. Habla de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y nuestro ser. Habla de nuestra comunión con Hashem. Y eso se transmite al espíritu de los oyentes. Por eso cuando tú ores no lo tomes tan deliberadamente como vamos a hablar un par de cosas. No, tiene una gran responsabilidad. Y lo vamos a ver un poco más adelante en los versos que vienen más adelante. ¿Cómo dice ese versículo? Isaías 14, 3 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí el texto de Isaías nos está hablando de un neófito, de aquel al que llegó y de una vez se puso ahí y se entronizó y llegó que el anhelo y el deseo carnal a su corazón, al punto de que se cree absolutamente todo y se siente como Dios. ¿Quién se sintió así? A Satán. Y lo que podría ser una bendición se le volvió una condenación. En el pueblo, ¿saben qué se acostumbra? Cuando una persona hace la conversión al judaísmo, la persona que llega y se convierte al judaísmo, antes de recibir la conversión al judaísmo, tiene que vivir un año con el pueblo. Y el pueblo lo tiene que inspeccionar y mirar por un año cómo es su conducta. ¿Va a las fiestas o no va a las fiestas? ¿Tiene temor de Hashem en su corazón o no? ¿Ora o no ora? ¿Camina con el Señor correctamente o no? ¿Cómo es su vida? Nosotros tenemos que ser inspeccionados todos los días de nuestra vida, hermanos. Si tú quieres hacer ese servicio que está ahí, de seguro que el Señor tiene los ojos clavados en ti para mirar qué tan fiel eres. Si de verdad caminas con temor del Señor delante de los ojos de Él y de los hombres, o si simplemente finges por un momento.
Si tomas deliberadamente las cosas del Señor, llegó la fiesta, no, pero está más buena la invitación con los amigos a la rumba en el Shabbat o en la festividad. Todo esto me puso a pensar y me puso a sacar una gran lista en mi mente y a saber en qué punto, qué rublos de verdad estamos cumpliendo con conciencia para hacer las cosas delante del Eterno bien. Y bueno, dice acá, verso 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la congregación para que no caiga en descrédito y en el lazo de quién? De Hasatán. ¿Saben cuándo se cae en el lazo de Hasatán y empiezas otros a ser jueces del camino tuyo? Cuando tú dices que eres, pero no te comportas y no muestras lo que dices que eres. Y las personas que están afuera dicen, ¿es que ese no es que era creyente del Señor? Míralo, hace lo mismo que nosotros. ¿Entraste en dónde? En el lazo de Hasatán. Está empezando a arrastrarte a las cosas del mundo. Mire ese, el que dice que camina con el Señor y hace lo mismo que nosotros. El que va a la congregación cada 8 días no se pierde nada, pero mírelo acá. ¿Para qué nosotros nos ponemos a hacer esas? Mejor nosotros que no hacemos nada de eso. Por lo menos no pecamos así. El cambio ese que dice que hace, vive haciendo esas cosas que están mal. Después de que viene todo esto y que dice que esta es la palabra fiel es esta y que si alguno aspira el cargo de obispado o de direccionar, en otros textos dice de pastor y eso, Hashem baja el nivel en el libro de Timoteo y muestra y dice cuáles son los requisitos para los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Aquellos que están al lado del otro. Lo podríamos decir que son como el Beidín, los ancianos que van a servir y se va a tener a la mano en un momento determinado para un consejo. Los que van a saber muchas cosas importantes dentro de la congregación. Los que van a tener la responsabilidad no solo física, sino también espiritual compartida con el otro que está cargando todo. Cuando Moshe Rabenu estaba hasta acá y vino su suegro Yitro y vio esa circunstancia que le dijo Yitro a Moshe Rabenu, escoge hombres de renombre dentro del pueblo, hombres donde tú vas a poner el espíritu de Hashem. Importantísimo y supremamente delicado. Hombres donde tú vas a poner el espíritu de Hashem. O sea que tu nombre también puede estar en juego ahí. Y dice el Eterno, vamos a hablar ahora de estos. Dice el verso 8, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. No pueden negociar. Que su sí sea sí y que su no sea no. No se puede negociar. Un diácono no puede desvirtuar sus balanzas. Tiene que ser claro en lo que va a hacer. Si tú pusiste allá en lo que tú escribiste allá, creo que es por ahí. Mira, aquí empezamos a armar esto. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Tienen que sopesar qué hacen esos hermanos. ¿Es correcto lo que hacen? ¿Son pulcros en lo que realizan? ¿Les gusta la juerga? ¿O son serios y analizan y miran su vida? Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Unos versos más adelante dice, este es el misterio de la fe que estaba oculto y habla del Mesías Yeshua. ¿El misterio de la fe cuál es? ¿Fe qué significa? ¿O emuná qué significa? Fidelidad, lealtad, honradez, ¿qué más? Firmeza, constancia, ¿qué más? Convicción. Todo eso tiene que tener una persona que quiere servir en un cargo de estos. ¿Por qué fidelidad? Porque si no es fiel
a aquel al que de una u otra forma, entre comillas, se está sometiendo, cómo se va a dirigir correctamente. No hay nada más difícil que una casa dividida, que no concuerde el uno con el otro. Ahora, eso puede pasar, no siempre vamos a concordar, pero siempre tenemos que tener un objetivo y un fin específico. Eso no puede cambiar. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Subraye eso. Sometidos a prueba primero. Todo aquel que quiera tener el servicio de diaconado o de ser anciano tiene que ser puesto a prueba. El problema es que a veces pareciese que no se pusiera a prueba. Pareciese. Yo le he pedido mucho a Hashem que me permita tener bastante discernimiento para no equivocarme en muchas cosas, para no repetir lo que otros han hecho y de los cuales los otros han caído y han flaqueado. Y le he pedido a él que me permita ver esos espejos en el buen sentido y en la buena manera para yo no repetir esa condición que otros han repetido. Y por eso es importante, como dice aquí, que aquel que quiere el servicio de anciano tiene que ser puesto a prueba, porque el Espíritu de Hashem también va a estar sobre él, porque las balanzas justas también tienen que recaer sobre él, porque sobre él también va a estar la potestad en un momento determinado de ser Shoftim, juez, dentro de todos. Y si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. ¿Qué es esa palabra irreprensible? Que no hay reproche en su vida, que están correctos, que caminan correctamente delante del Señor, que no hay nada de que apuntarles el dedo, que digan, miren estos, que no hay duda en él, de decir que hacen algo mal. No podemos dejar que la duda sea sembrada. Y dice acá lo siguiente, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿En qué? Fieles en todo. No pueden ser infieles en absolutamente nada. Si son infieles en algo, no sirve. No sirve. Deben ser dignas. ¿Dignas de qué? De confianza. Dignas de que la palabra va a quedar en ellas. Dignas de que la palabra no va a salir y todo el mundo la va a saber. Que más te demoras en hablar y que todo el mundo ya después sabe qué fue lo que se habló. Esas mujeres no sirven. Si lo que tú tienes en tu corazón para servir a Hashem hace parte de algo, de que tú tengas que escuchar y ver cosas que definitivamente son la intimidad de otros, tienes que resguardar tu lengua de eso. Con los únicos que pueden hablar son con quienes, con los que están ahí metidos en el asunto. Como dice acá esta versión, con el obispado, con el liderazgo, con el pastor, con el rabino, con el moré, etcétera. Pero de ahí para abajo no puede haber nada más, porque eso hace parte de la carga que tú aceptaste que ibas a llevar en tus hombros y que tienes que presentarla solo delante de Hashem para ayudar a buscar respuesta y poder ayudar a ese hermano. O sea que en ti tiene que haber un candado bien grande en la lengua. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Lo mismo. Los hijos tienen que estar sometidos, no por temor, sino por amor. Si tú no puedes controlar a tu hijo, ¿cómo vas a hacer? O controlar a los otros. No es fácil. ¿Cómo vas a poder tú ser juez del hijo de otro cuando tú no sabes cómo dirigir al tuyo? ¿Cómo vas a poder aconsejar eso? Aquí voy a hacer un paréntesis. Una vez me dijeron, pero tú y tu esposa no tienen hijos. ¿Cómo vas a aconsejar a los hijos de otros si no tienes hijos? Yo le dije, buena pregunta. ¿Quieres conocer la respuesta? Sí. ¿Cómo hizo el Mesías para aconsejar a esposo y a esposa si él nunca se casó? ¿Cómo hizo para aconsejar él a hijos, viudas, hermanos, siervos, si él en algunos niveles no estaba completo 100%, no tuvo hijos? ¿Cómo lo hizo? Más adelante, Pablo va a hablar lo que hizo con Timoteo. Pablo hizo exactamente lo mismo que hizo Moshe con los ancianos. ¿Cuál fue? Poner sus manos sobre él y el Espíritu del Eterno estuvo sobre él. Y era más joven, aparentemente. Y lo tenían como por, ¿será que le creemos o no le creemos? La revelación de Hashem tiene que estar ahí, en tu llamado.
no vas a ser tú. El espíritu de Hashem tiene que ir delante tuyo. No vas a ser tú. El espíritu del Eterno va a ser el que va a garantizar que es la palabra de él el que va a hablar y no vas a ser tú, sino él. Seguimos acá. Eso va a garantizar que seamos buenos jueces, justos, dentro de la congregación del Mesías. Dice aquí, verso número 13, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en el Mesías Yeshua. O sea, él va a estar bien cimentado en la fe que el Mesías Yeshua mostró. A mí me impactó uno de los pasajes en Juan, esta semana lo leí, y decía que Yeshua tenía muchos discípulos y en un momento determinado habló a todos esos discípulos y todos esos discípulos se sintieron tan golpeados en su corazón porque él habló tan vehemente y tan claramente y tan firmemente que muchos se fueron y lo dejaron. Solo le siguieron 12. Y en la vida y en los caminos del Eterno eso va a suceder. A veces nos van a seguir unos pocos, contaditos, y muchos otros no lo van a soportar ni no lo van a aguantar. ¿Saben por qué? Porque no están cimentados en la fe del Mesías Yeshua. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás listo para eso? Y luego viene el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Otro tipo de jueces. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa del Eterno, que es en la congregación del Todopoderoso vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado, ¿en dónde? En la carne, en la vida, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y después dice aquí predicción de la apostasía, pero no quiero entrar a ese capítulo. Quiero que vayamos al 5, porque en el 5 habla otras cosas bien interesantes que nos muestra cómo estos hombres que se capacitan con Hashem, que quieren servir a Hashem, que anhelan y desean servir en una de las áreas dentro de la congregación del Mesías, tienen que actuar. Aquí viene la acción. Primero viene la reprensión para saber si están seguros y cómo tienen que conducirse, y luego viene la acción. Y aquí viene la acción. La acción de esas personas. Dice así. Bien, voy a devolverme un poquito al capítulo 4. Acá hay algo interesante que quiero tocar acá. Y habla que en el verso 6 nos muestra las características o las cualidades del buen ministro del Mesías. Dice el verso 6, al señalar estas cosas a los hermanos, serán buen ministros del Mesías Yeshua, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Para palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Eterno, el Dios vivo, que es en el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda, subraya allí, y señala, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes. A veces piensan que tenemos que tener 500 años para ser creíbles. Y es un gran error. Porque si el espíritu de Hashem está allí, él no va a mirar edad. El profeta Samuel, de muy joven, el Eterno le visitó, y aún el sumo sacerdote, el Coanín, maestro de Samuel, le dijo, cuando escuches la voz, tú vas a decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy.
Y dice algo bien interesante y algo supremamente importante. Antes sé ejemplo de los creyentes. Aquel que ha puesto a Hashem en su mano, uno de los servicios y se siente más jóvenes que todos, sé aún con tu edad un gran ejemplo para todos los otros, aún a los que son mayores que ti. Tienes que ser ejemplo para todos. ¿Y ejemplo en qué? En palabra, en conducta, en amor, en fe y en qué? Y en pureza. O sea, tienes que caminar en santidad. No puedes caminar menos, en santidad. Y dice aquí, después Pablo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Importante leer, pero no solo leer por leer, sino leer para aprender a qué? A exhortar. El que camina y tiene un ministerio en sus manos tiene que aprender a leer, pero no leer por leer, sino leer para enseñar o para exhortar a las personas que se han desviado de los caminos de Hashem. Si tú ganas a ese hermano a que vuelva a los caminos del Eterno, has salvado un mundo entero. Y necesitas aprender a exhortarlo. Y a veces la exhortación no es buena y a veces no recibimos muy correctamente la exhortación. Y después dice aquí el verso 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos de los presbíteros o de la cabeza del líder. No descuides el don que fue impuesto sobre ti. No descuides lo que Hashem ha puesto en tu mano. Si tu lista está con varios chulos correctos, no descuides lo que el Eterno ha puesto en tu mano. Y llega el verso 6, no, perdón, vamos a el capítulo 5, verso 3, porque aquí empiezan estos hombres a legislar y a ser jueces de una de las series circunstancias, de una de las tantas circunstancias que pueden pasar dentro de la congregación. Cuando nosotros sabemos y tenemos y creemos en la convicción de lo que Hashem ha puesto en nosotros, nosotros pasamos a ser jueces. Y a mí me causa y me genera mucho golpe lo que dice aquí, y es que dice que cuando se vaya a juzgar un anciano, tienen que haber 2 o 3 testigos, pero esos testigos y que juzgan a ese, tienen que hacerlo delante de quién? De todos. Eso me acordó, ¿sabía quién? A la mujer, donde los fariseos decían al maestro, la hemos encontrado en adulterio. ¿Qué vamos a hacer? Le dicen al Mesías Yeshua. La Torá dice que ella tiene que morir y ser apedreada. ¿Y el maestro qué hizo? Se inclinó y empezó a escribir en tierra, ¿cierto? Algunos dicen que el Mesías Yeshua estaba escribiendo los nombres de cada uno de los hombres que estaban ahí presentes y también la habían tomado a ella como mujer y se habían acostado con ella. Y por eso él empieza a escribir eso, porque conoce la intención del corazón de los hombres, conoce cuando son mentirosos, y saben si el espíritu de Hashem está ahí o si han entregado su vida a Satán. Y él dice, si ustedes la han visto culpable, entonces el primero que la vio que lance la primera piedra y el resto todos lancen la piedra y mátenla. Y cuando él terminó de escribir los nombres de los hombres que la estaban culpando, levantó su rostro y ¿qué dijo la mujer? No hay nadie que te acuse, mujer. Puedes irte y no peques, no peques más. Nosotros tenemos que tener en los caminos de Hashem unas balanzas tan firmes y tan puestas que tengamos que pedirle discernimiento a Hashem para poder conocer lo profundo que hay en el corazón del hermano, para saber si los ojos hablan verdad o mentira, si hay algo oculto o no hay nada oculto. ¿Saben cómo se llama eso? La revelación y la profecía del Mesías a través de uno, porque él desnuda tu alma no para avergonzarte, sino para llevarte a la libertad. Desnudó el alma de la mujer que sabía que se había acostado con muchos de ellos y no la avergonzó y le dijo, mujer, no peques más. Eso es lo que necesitamos hacer en los caminos de Hashem. Esa es la justa balanza.
en nuestras vidas. Yo no puedo reprocharle ni restregarle el pecado a mi hermano cada vez que me acuerde de él. Si yo soy un juez justo y hemos balanceado las pesas y Hashem ha perdonado a ese hermano y ese hermano ha sido reconvenido en caminar correctamente, no tengo derecho a recordarle su pecado. Ha muerto con él. Pero si su pecado no ha muerto, yo tengo que después sacarlo en público. Eso dice la palabra. Más adelante lo dice. Porque es que a veces pensamos que tenemos que amar al pecador por los siglos de los siglos con su pecado, y está mal. Tenemos que amar al pecador, pero nunca tenemos que amar su pecado. Yo debo aborrecer el pecado que tiene atado a mi hermano y lo hace pecar. Y si él quiere ser libre del pecado, Baruch Hashem, bienvenido es. Pero si él no quiere ser libre del pecado, en un momento determinado yo tengo que exponerle su pecado delante de todos, porque eso es lo que va a resguardar el corazón de todos los hermanos. Cuando eso no sucede, hemos visto tristemente congregaciones devastadas, destruidas, porque no se ha mostrado el pecado y se ha cobijado al pecador con su pecado que no se ha arrepentido por años. Y después vamos a ver la destrucción tan nefasta que ha ocasionado ese pecado de ese hermano que no se ha querido arrepentir de verdad. ¿Estás listo para servirle a Hashem con esas balanzas? Vamos a ver el 2. Vamos a 5.3. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan esto primero, a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Eterno. Aquí tenemos que aprender algo. No todas las viudas son viudas, porque el libro de Timoteo y el consejo de Pablo está mostrando a dos tipos de viudas. Una viuda que tuvo hijos y tiene nietos, y otra viuda que no tuvo a nadie. Y la viuda que tuvo hijos y tuvo nietos, esos hijos y esos nietos deben ayudar a sustentar a esa viuda. Pero la viuda que no tuvo hijos y no tuvo nietos y pasó de los 60 años, la congregación tiene que sostener a esa viuda. Ahí hay dos cosas diferentes. Entonces no podemos categorizar a las viudas en una misma línea porque estamos haciendo algo mal. Le estamos quitando la honra y le estamos quitando la acción correcta que tienen que tener los hijos y los nietos con esa viuda. Y la responsabilidad, tenemos que cuidarnos muchísimo de eso. Por eso tenemos que conocer la palabra. No puede ser un neófito, un juez, un shoftín, no puede ser neófito de la palabra. Tiene que conocer qué es lo que va allí. A veces los hermanos se duelen por eso, porque los hermanos quieren ser enfocados y ser llevados por el sentimiento de su corazón. Y tenemos que cuidarnos con eso. Y miran al líder, al pastor, al rabino, etcétera, que está allí como una persona indolente. No le duele el dolor del otro hermano, pero no saben las circunstancias y las situaciones que pasan en la intimidad de esa persona o de esa familia. Y como no lo saben, están juzgando incorrectamente. Tienen que cuidarse mucho de eso, hermanos, porque también podemos en algún momento determinado pasar a ser jueces de Hasatán. Cuando no conocemos las cosas, no conocemos el trasfondo total de todo, cuidémonos de eso para no caer en ese error. Tenemos que cuidarnos para no caer en ese error. Verso número 5. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en el Eterno y continúa en súplicas y oraciones noche y día. O sea, esta mujer se vuelve una mujer intercesora. Súplicas y clamor noche y día. Pero la que se entrega a los placeres disolutos, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes,
Porque cuando sientes deseos sexuales contrarios al Mesías, quieren que casarse. Tenemos que ser supremamente cuidadosos con esas mujeres. Hermanas casadas, Hazbe Shalom, el Eterno no lo permita. Si en algún momento de su vida llegase a faltar su esposo y usted tiene menos de esta edad, hermana, pídale a Hashem que le traiga un esposo. Y si usted no quiere casarse más, pídale a Hashem que le dé dominio propio para no ser piedra de tropiezo, para no caer en los deseos sexuales. ¿Y por qué puede caer en los deseos sexuales? Verso 12. Incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, no solo ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas, o sea, chismosas. Ese es un problema. Por eso la mujer que entra a servir con Hashem y tiene en su anhelo y el deseo uno de los dones maravillosos y poderosos de aconsejar y de tener mucha piedad, tiene que cuidarse de esto. Porque lo que se hable y lo que ella escuche en cada uno de los lugares donde el Eterno le permitan ir y llevar palabra de esperanza no puede salir de sus labios a otros lugares. Entonces la mujer que quiere servir en ese ministerio tiene que ser una mujer probada para saber si tiene problema de chisme o no. Si no, la solución no va a ser una solución, va a ser es un gran problema. Así que si tú has puesto eso para servir a Hashem, analiza en tu vida cómo eres tú. ¿Has muerto a llevar chismes y correrío de un lado al otro o no? Porque eso puede ser palabra de tropiezo para tu vida, condenación para otros. En vez de construir, vas a destruir. Es bien delicado esta parte. No vas a ser un juez correcto. Aquellos a que tú vas a juzgar, se va a voltear la balanza y van a ser tú juzgada por los otros. Y creo que ya cierro con esto. Por tanto, quiero que las vidas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satán. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la congregación no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, el obrero es digno de su salario, no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Eso a veces no se hace. Tristemente conocimos un caso, una congregación, y esta congregación tenía un par de líderes y los líderes se dejaron llevar porque empezaron a gustarse el uno con el otro, porque tenían salidas muy frecuentes y compartían mucho, pero no sé si en los lugares y en los sitios que compartían con respecto a cosas del Eterno o no. Pero lo que sí sé es que eso ocasionó a que en medio del liderazgo y de ellos hubo adulterio. Y eso ocasionó una división tan grande porque aquellos líderes que sabían que habían adulterado taparon y no tuvieron una balanza justa para sacarlos al frente de todos los hermanos y cortar el pecado de raíz. Y al final los hermanos se dieron cuenta que los estaban engañando. Y fueron más los corazones que salieron lastimados que los corazones que dijeron, puede haber una restitución aquí. ¿Todo por qué? Porque no tuvieron unas balanzas y unas pesas justas. Así que, hermano, si tú tienes en tu corazón el testimonio del Mesías Yeshua, que Él ha puesto ese don y ese talento en tu vida, tú necesitas desarrollarlo con unos parámetros claros, fijos, correctos, verdaderos, para que tú nunca seas cuestionado, para que te rodees de personas que de verdad tienen el temor de Hashem en su corazón. Y si hay algo en la vida que tú tengas que cambiar, que transformar, que reajustar y que tú digas, wow, hay algo que de pronto yo no estoy aquí trabajando, dale gracias a Hashem, porque tal vez Él no te ha puesto en ese trabajo precisamente para eso, para resguardar tu vida, de que caigas en esa área.
Y los que ya están en ese camino, los que ya comparten, los que ya de una u otra forma tienen las responsabilidades sobre sus hombros, bienvenidos. Este es el camino donde vas a encontrar gran satisfacción, pero toda con el Señor, ninguna apartada de Él. Y siempre pídele a Hashem que te permita siempre, en toda y en cada una de las circunstancias y de las situaciones, ver tú siempre las dos versiones. Eso va a garantizar que tú vas a tener las balanzas justas y correctas, que no te vas a dejar llevar por la emoción, sino que vas a ser correcto y verdadero en cada uno de ellos, en todos los niveles de tu vida. Así vas a poder ser un shoftim, un juez justo, y no vas a caer en pecado. Y hay muchas cosas más, pero creo que por esta ocasión vamos a dejarlo hasta acá. El capítulo 6 habla muchísimo de esto también, pero creo que el Eterno quiere hasta aquí. ¿Estás convencido de que eso es lo que quieres para el Señor? ¿Tienes la garantía, la certeza de que ese es tu llamado? Entonces pídele a Hashem que Él inspeccione tu vida, que en este tiempo de Lul muestre todo aquello que necesitas limpiar, arrancar, quitar de tu vida para poder servir a Hashem cada día más con excelencia. Porque Él no solo quiere hombres y mujeres buenas, esto soy yo, es mi forma de pensar. Él no solo quiere hombres y mujeres buenas, Él quiere hombres y mujeres excelentes. Él nos ha llamado a la excelencia o irreprochables, excelentes, que no quepa la menor duda en ninguna de las áreas de nuestra vida para servirle correctamente a Él. Así que bienvenidos a los caminos del Eterno, donde encontrarás los placeres y las cosas más maravillosas y hermosas en Él, si cabalgas en los cielos celestiales con su presencia. Padre, te damos gracias. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser jueces justos y correctos, a que nos conduzcamos correctamente en ti, a que los dones y los talentos que tú has puesto en nosotros, Señor, sean verdaderamente de gran bendición para aquellos que necesitan este servicio. A que tú nos guíes y nos instruyas, soberano del universo, para hacer las cosas correctas. Para no defraudarte, Señor, y no defraudar ni dañar los corazones de todos aquellos quienes tienen una esperanza puesta en ti, pero que ven, Señor, Rey del universo, tu espíritu de autoridad en nosotros. Ayúdanos, Hashem, a que hagamos las cosas correctas y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que caminemos firmes en tu camino, para que podamos conducirnos, Señor, y mostrar la obra poderosa del Mesías en nuestras vidas, porque bien dijo el Maestro y hablaron los emisarios, con siervos suyos, tuyos o míos, somos todos. Ayúdanos a entender, Señor, que los unos y los otros podemos acompañarnos en este gran camino y en esta gran, Señor, labor que tú has puesto en cada una de nuestras vidas. Que nos ayudes, Padre Santo, en este tiempo. Amén y amén.